¿Cuál es el ingreso base de cotización a seguridad social de un trabajador independiente que percibe mensualmente 5 millones de pesos y de otro que gana menos de un salario mínimo? El ingreso base de cotización de un trabajador independiente que percibe 5 millones de pesos, pues el ingreso son 5 millones de pesos. Pero para la cotización al sistema de seguridad social es sobre el 40% de esos 5 millones de pesos. Estamos hablando de un independiente que no nos está diciendo qué tipo de independiente es, si es a cuenta propia, si es rentista, si es de por contrato de prestación de servicio. Si es de los dos primeros, es decir, si es de cuenta propia o rentista, tendríamos que verificar si esta persona primero tiene expensas o deducciones a las cuales habría que deducírselas para que de esos 5 millones de pesos primero se le deduzca ese valor. Supongamos que esta persona tiene expensas de 1 millón de pesos. Entonces ya no son 5 millones de pesos de ingresos, sino 4 millones de pesos. Sobre esos 4 millones de pesos, deberíamos entonces liquidar el 40%, que serían 1.600.000. Sobre ese 1.600.000 liquidaríamos el 12.5% en salud, el 16% en pensión y el riesgo laboral, si lo desea, porque sería voluntario, sería entre el 0.522% y el 6.96%. ¿Ya? Eso para que lo tengan presente. Dependiendo del riesgo, que va de riesgo 1 a riesgo 5. Ahora, si no lo quiere, sería solamente salud y pensión. Si esa persona no tiene gastos, sino que solo percibe sus 5 millones sin gastos, pues sería el 5 sobre esos 5 millones el 40%, que serían 2 millones de pesos. Sobre los 2 millones de pesos, volvemos al mismo ejercicio. 12.5% en salud, 16% en pensión y lo que corresponda en riesgos laborales. Pero si el ejemplo es del contratista independiente, aquel que tiene el contrato firmado, que ya les expliqué en, el primer en la primera pregunta, esa persona sí lo hace sobre el ingreso neto mensual del 40%, que serían 2 millones de pesos, y aquí no se exime de riesgos laborales. 12.5 salud, 16% en pensión, y riesgo sería entre el 0.522 y hasta lo que sería la clase de tarifa 3, porque entenderíamos que la persona riesgo 4 y riesgo 5 la pagaría el contratante. ¿Ya? En este momento se me escapan los valores del clase 1, clase 2 y clase 3, pero ya ustedes saben que riesgo clase 4 y clase 5 lo paga el contratante. Esto les tengo para explicarles respecto del trabajador independiente que devenga los 5 millones de pesos. Ahora, si es el que devenga menos de un salario mínimo, hoy, señores, el trabajador independiente que gana menos de un salario mínimo, lastimosamente, está en el limbo. Porque hay dos opciones. La primera podría ser la que se aplica sobre el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 frente al piso de protección social que se busca implementar y que está tratando de desarrollarse en el Congreso de la República respecto de lo que sería el piso de protección social, como ya se los mencioné, que sería el pago del 15% del ingreso neto mensual, ¿ok? Para que se puedan destinar sobre el ingreso de lo que percibe, por ejemplo, estas personas que no ganan un salario mínimo, alguien que devengue, por ejemplo, 400.000 pesos, sobre esos 400.000 pesos, el 15%. Entonces no, va a tener que pagar ese 15% destinado a lo que sería en los beneficios económicos periódicos, se va a tener que afiliar para hacer un ahorro y va a tener un 1% asegurado en el sistema para en el evento de que tenga riesgos que solventar por la prestación de sus servicios, ¿ya? Va a ser como un seguro similar a las aseguradoras en riesgos laborales con el fin de cubrir lo que le pueda llegar a ocasionar por perjuicios, por daños en el evento de que esté realizando su actividad. Se asemejaría que esta persona estaría en el régimen subsidiado para que pueda cubrirse en salud el servicio. El tema es que hay una inclusión para que hay una protección con respecto a todo lo que sería los subsistemas. Entonces es piso de protección social.
está en el Plan Nacional de Desarrollo, se está buscando implementar a través de lo que sería el Ministerio de Salud o lo que sería el Congreso. En este momento no tengo precisado cuál de los dos, pero ya se está buscando implementar. No hay muchas garantías en estos momentos. Lastimosamente hoy a los independientes nos toca cotizar sobre el salario mínimo, aunque devenguemos menos del salario mínimo, aunque la base del 40% nos dé por debajo del salario mínimo. Y el otro mecanismo es el decreto 2616 del 2013. Hace unos minutos les había mencionado el 2313 del 2016, es al revés, el 2616 del 2013, que habla acerca de aquellos que tienen vínculos por menos de 30 días y que vengan menos de un salario mínimo. Aquellos que pueden liquidar sobre esas bases cotizan en pensión, en riesgo y caja de compensación laboral, pero esto solamente aplica para los de vínculos laborales. Entonces, es una condición que realmente no debería aplicar para independientes. Se las menciono solamente para que aquellos empleadores que tienen a su cargo trabajadores del servicio doméstico puedan darle aplicación a este decreto y sepan darle manejo cuando se encuentren un poquito ahogados respecto de el conocimiento de las aplicaciones al sistema de seguridad social y no sientan esa presión de que deban pagar seguridad social plena cuando los trabajadores no les van todos los días. Entonces, ya saben, independientes pues no tienen que liquidar completo, es decir, sobre el 100%, que hay unos mecanismos que se están tratando de implementar como el piso de protección social, que el 40% se le pueden hacer unas deducciones cuando tenemos gastos que incurrimos en ellos, por ejemplo, los gastos de servicios públicos, los gastos de, cuando tenemos, por ejemplo, una empresa, cuando tenemos servicio de catering, los gastos de transporte, los gastos de los insumos que utilizamos en el servicio del catering, todo eso nos sirve para deducirlo dentro de la prestación de nuestros servicios y que las utilidades sean las únicas que se puedan utilizar al momento de liquidar nuestros aportes a seguridad social. Que nada más nos quedó 1 millón de pesos de utilidades frente a los 10 millones que cobramos de la prestación de servicio, pues esas son las utilidades que vamos a liquidar sobre los aportes a seguridad social. Pero ojo, hay que saberlo demostrar ante el sistema, porque luego cuando venga la UGPP a requerirnos, no nos venga a decir, es que usted recibió 10 millones de pesos, ¿por qué está liquidando solamente sobre 1 millón el aporte a seguridad social? Entonces todo eso hay que saberlo manejar para que no tengamos inconvenientes con el sistema de seguridad social integral.